Bien, en esta parte tercera vamos a ver qué pasó con las escuelas que se iban unas a otras cambiando, intercambiando. Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. Todas las escuelas finalmente quedaron simplemente en historia cuando todas ellas de alguna manera consensuaron en una definición respecto al objeto de la psicología. Entonces, a partir de los años 60, la psicología se consensuó en un objeto de estudio. Hoy en día, la psicología ya tiene una definición estable, ya no está variando el objeto de estudio. Hoy en día hay un consenso respecto a que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales, entendiendo por comportamiento la conducta. Esto es la forma como se comporta cada persona, lo que hace, lo que no hace. Y además los procesos mentales, que son aquellos acontecimientos que llamamos privados, lo que sucede aquí dentro de nuestro cerebro y solo nosotros lo sabemos. En ese sentido, diríamos, la psicología es la ciencia que estudia nuestro comportamiento externo e interno, ¿ya? Lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué utiliza la psicología para estudiar como método de estudio? Utiliza varias formas, varias metodologías, sin embargo, tres son las principales. Utiliza un método observacional, también llamado descriptivo, en el cual justamente se hace eso. Se observa y se describe objetivamente lo que uno está viendo, generalmente en el contexto natural, esto es, donde se da la conducta. Si quiero estudiar la conducta de un niño que molesta mucho a la hermanita, mal haría, por ejemplo, en tratar de estudiarla en el consultorio, porque de repente en el consultorio los dos son angelitos. Entonces, mejor voy a su casa, me siento a la hora que más o menos me dice la mamá que suelen estar peleando y observo qué está pasando. A eso le llamamos método observacional. Si quiero estudiar la conducta disruptiva de un niño en el aula de clase, voy y me siento al final del aula toda la semana, 1 hora, y observo qué está pasando. Eso se llama método observacional y ese sería su contexto natural, donde se da la conducta. Otro método utilizado en psicología es el método experimental. Allí sí voy a buscar asociar la causa con el efecto. Y para eso yo trato de controlar variables, ¿no? Entonces trato de controlar, yo propongo una hipótesis es una suposición. Yo digo, el uso de ventiladores en las aulas de clase aumenta el rendimiento del alumno. Ya está. Entonces pongo el ventilador, que esa es la variable que yo estoy manejando, ponerla o no ponerla, y supongo, es mi hipótesis, que el rendimiento de los alumnos va a mejorar. A eso le llamamos método experimental. Y finalmente el método correlacional, que es un método a través del cual yo trato de buscar variables que se muevan juntas, no de una manera causal, no que una causa la otra, sino que generalmente, por algún motivo, las dos se mueven juntas. Por ejemplo, a mayor edad, mayor control emocional. No es de que porque cumplí 1 año más mi control emocional aumentó, sino que generalmente se dan juntas, ¿ya? Entonces yo trato de hallar qué variables se están correlacionando, qué variables correlacionan. Bien, esta correlación puede ser directa, cuando aumenta una variable aumenta la otra, o inversa, cuando aumenta una variable baja la otra. A mayor edad, menos pataletas, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahí la correlación es inversa. Bien, la psicología tiene áreas de especialización. Clínica, educativa, organizacional, social son las principales áreas de especialización, áreas de aplicación de la psicología. ¿Cómo puedo yo saber si estoy frente a un psicólogo clínico, educacional, organizacional o social? O si necesito un psicólogo clínico, educacional, social u organizacional. ¿Cómo puedo saberlo? Importante para distinguir eso es saber cuál es
el propósito de cada uno de estos tipos de psicólogos. En el caso del psicólogo clínico, el psicólogo clínico tiene así como propósito, igual que el médico, diagnosticar y tratar las perturbaciones o desórdenes psicológicos. Esto es, mi hijita se muerde las uñas, se las come todas, hasta los pellejitos del costadito. ¿Qué hago? Psicólogo clínico va a buscar diagnosticar por qué pasa eso. Un diagnóstico es saber la causa. Como cuando vas donde el médico quiere diagnosticar y te manda una serie de análisis, igualito. Voy a buscar la causa, ¿para qué? Para poder tratarlo. ¿Para qué? Para que esa perturbación emocional desaparezca. En cambio, el psicólogo educacional lo que busca es optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, a él lo que le interesa es que el estudiante se vaya para arriba, que le vaya bien y que el profesor que le enseña lo haga de la mejor manera posible. Entonces, así está volviendo óptimo ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Trabajará con los alumnos para que mejore su memoria, su capacidad de atención, su comprensión lectora, etc. Trabajará con el maestro para que motive mejor, para que sea más dinámico, etc. Trabajará de repente hasta con los padres de familia para que estos sepan cómo apoyar de manera adecuada a sus hijos, etc. Entonces, eso es labor de un psicólogo educacional o educativo, ¿ya? Desde el inicial hasta la primaria, secundaria, superior, siempre va a buscar optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El psicólogo organizacional lo que busca es fundamentalmente optimizar el desarrollo y el funcionamiento de la organización organizacional, porque busca optimizar la función, el trabajo de la organización. ¿Y qué es una organización? Un grupo de gente que trabaja junta. Bien, ¿qué va a hacer para eso? Seleccionar, motivar, capacitar al personal, por ejemplo. Selecciono a las personas adecuadas para que esta organización funcione muy bien. De repente, ya están todos ahí, yo recién llego a trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Capacitarlos para que trabajen muy bien. O de repente voy a generar un clima, ¿no?, unas relaciones interpersonales muy buenas, porque las personas felices trabajan mejor, ¿no es cierto? Entonces, eso es labor del psicólogo organizacional. Una organización puede ser una fábrica, una empresa, una institución, un colegio, también puede ser una organización si yo lo que voy a apuntar es a que los maestros se lleven bien entre todos ellos, ¿ya? Finalmente, el psicólogo social lo que busca es primero investigar cómo funciona, cómo actúa cada persona en diferentes grupos sociales. ¿Para qué? Para poder luego intervenir y trabajar, manejar mejor a los grupos sociales. El grupo mujeres, el grupo trabajadores, el grupo niños, el grupo ancianos o personas de la tercera edad. Entonces, el psicólogo social va a trabajar con grupos de acuerdo a sus roles y de acuerdo a las actitudes que asumen en cada uno de estos grupos sociales. Bien, esas son las especializaciones que vemos como especializaciones troncales.